A continuación vamos a ver la cuestión vinculada a formatos de datos o número, como también se lo conoce en la pestaña de formato del sistema de Excel. Veamos a continuación. Nosotros anteriormente vimos cómo formatear la fuente, cómo formatear la alineación y ahora vamos a ver la tercera posibilidad, que es formatear el número. En verdad, cuando hablamos de formatear números, estamos hablando de formatear el tipo de dato que contiene la celda en cuestión. Supongamos que tenemos un listado como este, donde tenemos artículos vendidos, sus correspondientes cantidades, precios unitarios y un monto total de ventas. El monto total, como observamos, está expresado en un formato que se denomina general o de texto, dependiendo cómo esté configurada nuestra tabla. Nosotros, como es un formato de moneda, siempre decimos que debe presentarse también con esa característica, es decir, como un formato de moneda. Vamos a empezar por el primer registro para diferenciarlo de otros formatos que vamos a mostrar. Para cambiar el formato, entonces vamos a ingresar al apartado de número dentro de la pestaña de inicio y allí van a aparecer las cuestiones, los tipos de datos más comunes, como puede ser un dato general, un dato numérico, de moneda, de contabilidad, de fecha corta, larga, hora y otros. Incluso está la posibilidad de generar formatos personalizados, cuestión que ya vamos a ver. Vamos a darle a este número en particular el formato de moneda. Como vemos, el formato de moneda ya mejora muchísimo la presentación de la información con respecto a los otros registros. Podríamos seleccionar un segundo registro que vamos a colorear para diferenciarlo simplemente y observar qué sucede cuando en vez de moneda seleccionamos contabilidad. Y observen el resultado. El formato de contabilidad lo que hace, por una cuestión de notación contable, es ocupar todo el espacio de la celda, utilizando para ello el signo pesos al principio de la misma. Esto es una cuestión de preferencia, pero muchas veces para informes de tipo técnicos, económicos, es recomendable el uso de cualquiera de los dos, en particular del contable, porque nos permite justamente esta notación que es óptima. Porque además esto lo que haría, si aplicamos el método contabilidad, es alinear correctamente el inicio de cada celda, lo cual a uno ya le da la pauta de que ahí inicia el valor. Y le es más fácil leer valores que tienen diferente extensión, es decir, valores que llegan hasta los miles, decenas, centenas de miles, contra valores que llegan hasta las centenas solamente, ¿no? Entonces, eso es una cuestión a tener en cuenta. Una segunda cuestión a tener en cuenta es el tema de los decimales. Como podemos observar, todos nuestros números contienen decimales en cero, con lo cual no es necesario que dichos números estén disponibles. Lo que vamos a hacer es, para los dos formatos que estuvimos trabajando, es eliminar con este botoncito de aquí las posiciones decimales. Y de esa manera ya nos queda. Fíjense que cuando elimino las posiciones decimales, el sistema me convirtió automáticamente el formato de contabilidad en moneda. Podría yo volver a convertirlo en formato de contabilidad, pero automáticamente me saldría del formato moneda y me pasaría a un nuevo valor, ¿no? Entonces vamos a unificar aquí en formato contabilidad y vamos a eliminar los decimales. Cuando nosotros eliminamos los decimales, en verdad el formato contabilidad se convierte en un formato personalizada, porque el formato contabilidad prevé siempre los dos decimales. Una cuestión que es importante, aquí nosotros estábamos probando con dos celdas, pero siempre los formatos de datos cuando trabajamos con tablas tienen que ser para toda la columna. Esto es importante porque en esta columna D nosotros vamos a tener siempre montos totales. Yo no puedo poner una fecha o un texto en el medio de esta columna, sino que debo respetar todo el criterio que hemos dado en el encabezado de la columna. Para ello, entonces, como indicamos, seleccionamos toda la columna, vamos al formato y le damos, por ejemplo, el formato de contabilidad, ¿no? Una cuestión que mencionábamos recién es la posibilidad de tener formatos personalizados. Supongamos que nosotros uno de los datos que tenemos es el número de factura, ¿no? Vamos a decir acá que tenemos el número de factura. Supongamos que tenemos las diferentes facturas, ¿no?
Como son facturas de venta, tienen un número de factura. Ahora bien, nosotros una cuestión que podemos estar interesados es en que la factura esté señalizada con los números totales de la numeración que corresponda. Por ejemplo, podrían ser hasta 5 números o más, incluso eso depende, hay normativa para ello y demás, pero supongan que tengamos 5 números totales, ¿no? Para simplificar el caso. Para ello nosotros quisiéramos tener entonces los ceros adelante, o incluso si se trata de un punto de venta que ya está determinado, podríamos completar el formato con ese punto de venta. ¿Cómo podemos hacer ello? Bueno, vamos a pararnos aquí en una celda para tomarla de ejemplo. Vamos a ingresar al formato y vamos a dar clic en más formato de número. Cuando ingresamos allí vemos que el formato es general y podríamos utilizar, como dice este cuadro de diálogo, un formato personalizado. Vamos a dar clic allí y fíjense que nos indica: escribe el código de formato usando como punto de partida uno de los siguientes. Es decir, uno se basa en el formato. Yo voy a utilizar el formato más común, que es un único número, y a partir de ahí vamos a empezar a construir el código. Supongamos que queremos decir que estas facturas corresponden al punto de venta 1, eso va a ser un valor estático, es decir, no va a cambiar. Entonces podemos escribir lo siguiente. Escribimos que el formato de número va a tener los 3 números que ya tiene ocupados, por eso escribimos 3 ceros. Además, como en total son 5, va a tener 2 números más adelante, y además va a tener 3 números más adelante que van a conformar el punto de venta. 4 números, perdón, más el punto de venta propiamente dicho. Entonces observen ustedes cómo queda armado el formato. Queda armado por los 3 números que inicialmente tenía nuestro texto, representado por 3 ceros, por 2 ceros adelante y por este dato estático del punto de venta, ¿no? Esto lo podemos hacer siempre y cuando tengamos un único punto de venta. Claramente, si tuviésemos otros puntos no lo podríamos hacer. Le damos clic en aceptar y fíjense cómo el formato ha cambiado. Si nosotros ese mismo formato lo queremos aplicar para todos los restantes números, podemos hacerlo sin problema. Tenemos que repetir la operación, donde dijimos entonces 3 más 2 más 3 más 1 más el guión. ¿Está? Ahí le damos clic en aceptar y vemos que para todos los números de factura entonces me modificó el formato y me queda el número correcto de la factura con el valor estático agregado del punto de venta. De esa manera entonces nosotros podríamos trabajar con formatos numéricos de moneda personalizados. Un formato adicional que debemos tener en cuenta, que también es muy utilizado y está siempre presente, es el formato de fecha y hora o fecha. Vamos a ver cómo representar ese formato. Supongamos que nosotros tenemos, además del número de factura, la fecha de venta. Y supongamos que la fecha de venta es el 1 de mayo de 2021, el 1 de agosto de 2021 y el 1 de septiembre, septiembre de 2021. Como ven ustedes, acá sucedió algo extraño, algo que es habitual en verdad, que es que las celdas van heredando formatos de celdas adyacentes. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el sistema? Me está heredando todo el formato especial que yo había cargado para el otro. Claramente esto a mí no me sirve. Lo que yo necesito es que esta columna tenga un formato de fecha. Para ello selecciono toda la columna, me voy a ir al formato y tengo diversas opciones. Por ejemplo, la fecha corta, que es muy habitual, que es la nomenclatura con la cual se escribe. Bien, de esa manera entonces nosotros podemos ir modificando diferentes datos. Es muy común encontrarse que algunas columnas, alguna información, tiene la fecha expresada como general. La fecha expresada como general es un número correlativo largo que ahora está alrededor de los 40 y pico de miles. Simplemente hacemos lo que ya indicamos de seleccionar todos los datos y cambiar ese formato. Bien, de esta manera entonces vimos también los formatos de números de datos.